quito un momento la mascarilla para que me veáis la cara de felicidad que tengo al veros y el poder estar aquí con vosotros después de 2 semanas con el COVID. Me la pongo por si acaso, que ya no, pero mejor así. Y yo no sé si le ocurrirá a otras personas que se suben aquí a compartir, pero yo durante todas las semanas voy acumulando cosas que me pasan, experiencias, y pienso, esto lo tengo que compartir, esto lo tengo que compartir. Y cuando se acerca el momento de compartir, digo, ¿pero esto le interesa a alguien? ¿Solo me interesa a mí? Entro siempre en esa duda, ¿verdad? Entonces, si os bendice, dadle gracias a Dios. Y si os aburre, dadle gracias a Dios porque pienso ser breve, por lo menos. Y otra cosa por la que tengo que pediros perdón es que muchas veces hablo de experiencias mías. No porque yo me considere interesante o importante, sino porque, como decía Unamuno, soy el hombre que tengo más a mano, por eso hablo de mí mismo. Quisiera resumir para que centremos un poco el tema de lo que quiero hablar. Quiero hablar algo, de las cosas que quiero hablar al final me he dado cuenta que tienen que ver con la comunicación. Y una comunicación muy especial, porque la primera es el silencio de Dios, pero de un Dios muy especial. Hace unas pocas semanas, no sé si lo hice en televisión, fue una noticia muy sonada, el telescopio espacial Hubble, en colaboración con el Centro de Granada, de Astrofísica de Granada, dieron a conocer la noticia de que habían descubierto la estrella más lejana del planeta Tierra hasta ahora. La estrella en cuestión, no me quiero equivocar, esa luz ha tardado 12.900 millones de años en llegar a la Tierra. Casi nada. A mí este hallazgo me sobrecogió porque primero son magnitudes en las que uno no puede pensar. 12.900 millones de años, esa luz ha estado viajando, esa estrella ya no existe y la estamos viendo ahora. Y lo primero que me produjo fue una sensación de cuán grande es Dios. Por eso hemos cantado esta mañana esa canción. El proceso, como lo descubren, es un poco complicado. Si os interesa, os remito a internet y en la prensa de hace un mes lo tenéis todo. Otra cosa que me recordó fue el salmo que hemos leído. ¿A dónde huiré de tu presencia? El Señor cuenta las estrellas y a todas las llama por su nombre. A mí me sobrecoge pensar esto. Que nuestro Dios hace 12.900 millones de años estaba creando estrellas. Es impresionante. Y también me recordó un texto que no hemos leído por cuestión de tiempo, pero que todos conocéis sobradamente. Es cuando Pablo está en el Areópago, en Atenas, y está discutiendo con judíos y le llaman aparte y le dice: a ver, cuéntanos, ¿tú de qué vas? ¿Qué nos estás contando? ¿Cuál es la historia? Y él les dice: ateniense, observo que sois extremadamente religiosos, porque pasándome y fijándome en vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción que decía: al Dios desconocido. Y Pablo empieza a hablarles del Evangelio, empieza a hablarles de Jesús. A ese Dios desconocido es al que yo vengo a presentaros. Este texto, la verdad es que todos los textos que tocamos hoy, si queréis, por favor, analizarlo tranquilamente en casa porque son maravillosos y contienen muchas más cosas de las que yo ni voy a tocar siquiera. Pero en este texto, siempre que lo he oído, he escuchado lo gran apologeta que era el apóstol Pablo, la maravillosa utilización de otras cosas para explicar el Evangelio, 1001 cosas. Pero casi nunca escucho que este texto está dirigido, o esta predicación que hace el apóstol Pablo, está dirigido a personas que son muy religiosas. ¿Os imagináis por un momento
Esto es Biblia ficción, que el apóstol Pablo viniera y el consejo le permitiera predicar y nos dijera algo así como: hermanos malagueños, he observado que sois muy religiosos, tenéis dogmas perpetuos, doctrinas inamovibles, sacramentos maravillosos, liturgia preciosa, hasta tenéis un buen guitarrista, eso no lo diría, pero bueno. Tenéis seminarios donde estudiáis a Dios, oraciones para cuando estáis enfermos, un Dios al que le pedís consejos económicos. Incluso me alegro de que habéis dejado un pequeño altar en vuestra perfecta vida religiosa para el Dios desconocido, o como algunos dicen, para que Dios me sorprenda. Pues bien, a ese Dios desconocido, a ese Dios que siempre te sorprende, al Dios que es el que será, el del eterno comienzo, la novedad constante, el sopla de donde quiera. A ese es el que predico yo, y no está lejos de ninguno de nosotros. Fijaros, el apóstol Pablo sigue y cita a un autor clásico que no tiene nada que ver con la fe, un tal Arato, y cita un texto de él. Yo lo voy a imitar y voy a citar otro texto clásico, permitidmelo. No sé lo que pensarán los literalistas de que Pablo citara a un autor clásico. Este sí es un texto clásico y la mayoría de vosotros lo conocéis, se llama El mito de la caverna y es de Platón. Lo leo mejor, es un resumen. Había una oscura caverna en la que se encontraba un grupo de seres humanos en cautiverio, prisioneros desde el día de su nacimiento. Todos ellos estaban atados con cadenas y grilletes que les sujetaban el cuello, las manos y las piernas. Estaban sentados sobre el suelo, apoyados sus espaldas contra un muro que se erigía detrás de ellos. No podían moverse, ni siquiera girar la cabeza, tan solo veían la pared que había delante suyo. Detrás del muro sobre el que estaban apoyados había un pasillo con una hoguera encendida, y un poco más lejos la entrada de la cueva que daba al exterior. En aquel pasillo había una serie de objetos que sobresalían por encima del muro, y debido a la iluminación generada por el fuego, las sombras de dichos objetos se proyectaban en la pared que los prisioneros sí podían ver delante suya. Los esclavos consideraban como verdad las sombras proyectadas en los objetos. Ignoraban por completo lo que acontecía a sus espaldas detrás del muro. Tampoco sabían de la existencia de la hoguera y estaban convencidos de que las sombras eran la única realidad verdadera. Un día uno de los prisioneros se dio cuenta de que podía librarse de sus cadenas. Ninguno de ellos lo había intentado nunca. Al levantarse del suelo, el resto de compañeros le increpó con severidad, exigiéndole que se volviera a sentar y se quedase quieto. Sin embargo, hizo caso omiso y empezó a buscar para saber qué más había dentro de la cueva. Al encontrar el pasillo que había detrás del muro, descubrió una nueva realidad mucho más profunda y completa de la que había conocido nunca. Al principio no entendía nada, pero poco a poco se dio cuenta de que había estado viviendo durante toda su vida. No era una realidad, sino una distorsión de la misma. Nada más poner un pie fuera, sus ojos entraron en contacto por primera vez con la luz del día. Al principio aquella luz le causó una dolorosa sensación. Sin embargo, con el paso de las horas se acostumbró. Movido por muy buenas intenciones, regresó a la cueva para liberar a sus compañeros del cautiverio. Y nada más verlos le contó la verdad. Le dijo que eso que habían estado viendo en la pared, en realidad, eran sombras proyectadas de unos objetos que estaban detrás del muro iluminados por una hoguera. A su vez le aseguró que habían estado engañados durante toda su vida, pues más allá de la oscuridad de la caverna se encontraba una realidad exterior llena de luz y de colores. Nada más concluir su apasionada revelación, el resto de prisioneros empezó a ridiculizar y a reírse de aquel ser humano. Ajeno a sus burlas, les insistió que estaba en lo cierto y que por favor lo acompañaran al otro lado del muro para comprobarlo. Harto de aquellas insinuaciones, uno de los prisioneros consiguió liberarse de sus cadenas. Agarró una roca que había en el suelo y se la tiró a la cabeza, asesinando a aquel ser humano libre. El resto de rehenes celebró su muerte entre gritos y aplausos. Y continuaron encarcelados a sus grilletes, esclavos de las sombras, proyectadas sobre aquella pared
el resto de sus vidas. El texto es muy bonito, es una alegoría, pero me gustaría que, como creyentes, nos demos cuenta de que no debemos adorar sombras. No podemos adorar a un Dios del que le sabemos todo, porque ese Dios son solo sombras. Un Dios tan predecible que sabemos el largo de falda que le gusta, por ejemplo, el tipo de escote que pueden llevar las mujeres, o si prefiere carne y pescado. Sabemos que verdura no le gusta porque ya sabéis lo de Caín, ¿no? Tampoco. Mire, yo no quiero pasar mi vida defendiendo lo que es correcto, porque sí, porque lo hemos hecho siempre. Porque nuestro sistema de creencias no solo condiciona nuestra forma de percibir el mundo, sino también el tipo de pensamiento que origina nuestra mente. O sea, lo que creemos influye en lo que pensamos, pero lo que pensamos determina lo que creemos. Si seguimos creyendo en un Dios pequeñito, tendremos una vida pequeñita. Bienaventurados, ya que somos muy de bienaventuranzas, bienaventurados los que dudan, los que no creen en certezas absolutas sobre Dios, porque se encontrarán con un Dios mucho más grande de lo que podemos imaginarnos. Hay una poesía que he tomado de un amigo de Facebook y se llama Gerardo Oberman, seguramente alguno de vosotros también lo tendrá, pero me gustaría leerla porque creo que viene al caso. Se titula Ya no creo. Ya no creo como solía creer. Ya no creo como me enseñaron a creer. Ya no creo aquello que me dijeron que debía creer. Y ya no quiero volver a creer todo lo que alguna vez creí. Pero anhelo seguir creyendo. Ya no creo. No puedo creer y no quiero creer con una fe encorsetada por el miedo a creer diferente. Quiero creer con una fe hereje, libre, fresca, que se deja regar por la gracia subversiva de un evangelio transformador de realidades. Quiero creer con una fe que invente palabras que tuerzan los discursos, que dominan desde los pedestales de un viejo orden. Quiero creer con una fe que inquiete y que desafíe y que impulse siempre a nuevos modos de creer. No puedo creer en una divinidad atada a la letra, encerrada en un libro, momificada en una doctrina, sometida a una forma de culto particular, limitada a un modo de llamarla y de celebrarla y de vivirla y de compartirla. Quiero creer más bien con una fe abierta a la sorpresa, que no le tema a la duda, que crezca en la lucha y que se fortalezca en los caminos compartidos con quien andan en búsqueda permanente hacia una tierra nueva y unos cielos nuevos, que son nuestro horizonte espiritual. Quiero creer, en definitiva, en una comunidad que se vista multicolor, que hable con un lenguaje que incluye y que suma, que abrace todas las diversidades, que promueva derechos que humanizan, que eleve su voz profética ante el abuso, ante lo injusto, ante toda forma de violencia, ante las ambiciones que corroen la solidaridad y ante la hipocresía disfrazada de moral. Ya no puedo creer como antes creía, pero anhelo seguir creyendo. Permitidme que os esboce muy poquito el segundo texto que hemos leído, que es el de la Pasión. Es un texto impresionante que de verdad podéis analizar, porque hay tantas cosas para analizar, pero yo solo me quiero centrar hoy en un pequeño detalle, y es la respuesta que Dios le da a Jesús. El silencio. Imaginaros la situación. Probablemente Jesús estaba en el momento de su vida cuando más necesitaba oír la voz de su Padre.
Todas las dudas iban desfilando como un desfile militar por su cabeza. ¿Habré hecho bien? ¿Será correcto? ¿No será correcto? Nubarrones emocionales se presentan en su horizonte. La decisión de si ser fiel a lo que ha dicho o salvarse para continuar la misión que lleva. La esperanza de que el Padre intervenga en cualquier momento. Pero el Padre dice: nada. El silencio de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en circunstancias, en situaciones difíciles, que no hemos oído la voz de Dios, no hemos sentido a Dios a nuestro alrededor, no sabemos cuál es la decisión correcta? Parece que Dios se hubiera desentendido de nosotros. Y no me estoy refiriendo a cosas banales. Hace poco en la librería una hermana que aprecio muchísimo vino a visitarme y charlamos de muchas cosas, y en un momento dado le pregunto: ¿cómo van tus clases de guitarra? Porque está yendo a un curso de guitarra. Y me dijo: no, de momento las he parado porque no sé si será la voluntad de Dios que toque la guitarra o no. No me refiero a esas cosas, porque por supuesto Dios quiere que aprenda a tocar la guitarra, a Dios le encanta la guitarra. Pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a circunstancias de la vida en las que realmente necesitamos tener una dirección y no encontramos a Dios, y seguro que habéis pasado por estas circunstancias más de una vez en la vida y tal vez lo estéis pasando. En este texto Dios mantiene el silencio más respetuoso que se haya oído nunca. El Padre no podía ni quería incitar en lo más mínimo que Jesús tomara esa decisión. Si lo hubiera hecho, el sacrificio de Jesús al aceptar amar por encima de cualquier cosa habría sido condicionado y no espontáneo, inducido y no libre. Imagina que el Padre le hubiera dicho cosas nada extrañas: sigue adelante, lo mejor está por venir. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Yo estoy contigo, todo saldrá bien. Ya verás como al final será maravilloso. Son frases de ánimo, pero habrían manipulado el acto de entrega libre, absolutamente libre, de Jesús. Pero en el silencio del Padre también podemos oír cosas como: tú tienes la última decisión. Tú eres libre y te quiero libre. ¿Tienes derecho a ser coherente con lo que has predicado? ¿O a decidir no pasar por este trago? Eres libre. Hagas lo que hagas. Eres un adulto. Pero que sepas una cosa: mis brazos siempre estarán abiertos. Hagas lo que hagas. Aciertes o te equivoques. Un minuto para comentar el primer texto, donde Pablo y Silas están en la cárcel. El texto dice que lo habían molido a Pablo. Y sin embargo ellos están al fondo, en el último calabozo, donde le habían puesto al carcelero que lo pusiera. Estaban allí cantando. Dice, oraban cantando. Y sabéis la historia. Hay un terremoto, se rompen las cadenas. El carcelero llega y dice, ya la hemos liado. Saca su espada y dice, aquí me mato yo mismo. Y se oye la voz del apóstol que dice, quieto, no te hagas daño. Estamos aquí. En España, la primera causa de muerte no natural es el suicidio. 4.000 fallecimientos aproximadamente al año, lo que equivale a decir que cada 2 horas y media alguien se quita la vida en nuestro país. Pero no están solo los que se suicidan, que es un caso muy extremo, son también los que están siendo objeto de violencia doméstica,
los enfermos mentales sin tratamiento afectivo ni acompañamiento, los ancianos sin recursos, los refugiados que oraban ante el hermano, los migrantes que intentan llegar para ganarse la vida y mueren apaleados en una frontera, los enfermos de cualquier dolencia y todos aquellos que están a tu lado y tú y yo no sabemos qué es lo que le puede estar pasando. Pues bien, la mejor forma de comunicar el Evangelio es decir, estamos aquí. No hace falta muchas palabras más. Cuando nos encontramos en situaciones de la vida en las que no somos capaces de ver a Dios ni oír su voz de una forma diáfana, y el camino que se abre ante nosotros es incierto, me gustaría que recordarais esto. Dios está ahí aunque no lo escuches. Te toca a ti tomar decisiones muchas veces y si te equivocas, no pasa nada. Papá sigue estando ahí, con los brazos abiertos. Pero recordemos también una cosa. Dios es el diferente, el que Pablo le dice, señores, que al que predico es el otro. En la Biblia se le llama santo, santo, santo. No me gusta utilizar mucho esta expresión porque nos recuerda moral y no sé qué. Santo, santo, santo significa el que es completamente otro, el que no tiene nada que ver con lo que tú puedas imaginar. Es otro, es otra cosa. Vuelvo a repetir, sea cual sea la circunstancia por la que estés pasando o la que estén pasando la gente que está a tu alrededor, recuerda, aunque no oigas la voz de Dios, la voz de Dios, Dios está ahí con los brazos abiertos y déjate sorprender porque Él es diferente. Para terminar, solo quiero lanzaros un reto. Ya sabéis que me gusta. Durante esta semana que viene se van a cruzar muchas personas en nuestra vida. Algunos hermanos que hace tiempo que no vienen a la iglesia, no sabemos por qué. Algunos con los que hemos perdido relación y contacto. Algunos con los que nos hemos distanciado. Y otros simplemente que se van a pasar por nuestra vida y nos van a dar pie a que les prediquemos el Evangelio. ¿Cómo? Diciéndole, estoy aquí para ti. Y voy a terminar con una bienaventuranza. En este caso es de Facundo Cabral y dice así: bienaventurado el que sabe que compartir el dolor es dividirlo y compartir la alegría es multiplicarla. Que se nos quede esto en la mente. Solo detallito. ¿Os acordáis del texto cuando Jesús se encuentra con los ciegos y les pregunta: ¿qué quieres que os haga? La respuesta lógica: haznos bastones blancos, ya que eres carpintero, ¿no? Imagina que le hubieran pedido bastones y Jesús le hubiera hecho bastones. Pidieron a lo grande: danos la vista. Que el Señor nos dé la vista y podamos ver a las personas como personas y no como ángeles. El Señor os bendiga.